¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día, exactamente 11 de la mañana con 5 minutos. Una mañana con mucho sol, afortunadamente, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con María Caferate, estamos con Mauricio Cantando. María, ¿cómo le va? Que dice muy buenos días. Sabía, yo vi. Hola, Pato Méndez. Salió el sol y dije, el Pato va a estar contento, va a estar mucho más tranquilo. Es un 70% de mi día. Sí, efectivamente. Bueno, Pato, prepárate porque tenemos un día movidito hoy en el Congreso. Arranca la semana que ya anticipábamos un poco ayer de no solamente actividad de las comisiones, sino la previa para la sesión del día jueves. Mira, justo yo cuando estaba entrando, estamos en el anexo, en el subsuelo, estaba viendo a varios diputados de Encuentro Federal, senadores del radicalismo, que ya estaban llegando al Congreso de la Nación para empezar a reunirse, para ordenar cada uno, por un lado, diputados, que se va a hacer con el veto presidencial, que se oficializó el día de ayer para el aumento de las jubilaciones, y los senadores que están empezando a reunirse para ver si el jueves van a sesionar para tratar otro proyecto que, en el caso de sancionarse, estamos hablando de la actualización del presupuesto universitario, llevaría a otro veto presidencial. Así que ya es un día de bastante movimiento en el Congreso. Sí, hay mucha reunión de comisión, estamos con el detalle en un ratito. Él es el señor Mauricio Cantando. ¿Cómo le va, Cantando? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato? Bien. Sí, hoy tenemos un montón de reuniones de comisión. 1, 2, 3, 4, 5 reuniones. Actualizo siempre porque se van sumando. Y tenemos varios temas que en su momento envió el Poder Ejecutivo y todavía se están debatiendo, como la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores. El gobierno quiere que sea 13 años, hay propuestas alternativas para llevarla a 14, y también la Comisión de Defensa va a continuar el debate sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan algún rol en tareas domésticas. Creo que va a estar el ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que va a ser uno de los invitados hoy, más otras reuniones que va a haber, como la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Discapacidad, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que va a continuar debatiendo proyectos que proponen una sanción a un grupo de diputados de La Libertad Avanza que participó de una visita a condenados por delitos de lesa humanidad. Todo esto hoy, y mañana el plato fuerte de la Cámara Baja, por lo menos hasta ahora, que es la visita que va a tener el jefe de gabinete, Guillermo Franco. La primera vez que en calidad de jefe de gabinete va a brindar un informe de gestión, y va a ser desde las 11 horas en el recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, el doctor Horacio Jaunarena, ministro de Defensa, en dos momentos centrales donde el rol era un rol mucho más trascendente porque no estaba saldado el tema Fuerzas Armadas. Fue ministro con el doctor Raúl Alfonsín, Horacio Jaunarena, y luego fue también ministro de Defensa de la presidencia del doctor Eduardo Duhalde. Así que un hombre con mucho expertise. Así que bueno, lo veremos. Vamos a el tema que tiene que ver con el pronóstico meteorológico, que según me dijeron, viene todo bastante bien para lo que es esta semana. Ahí tenemos mínimas y máximas. Les recuerdo, la mínima 9 grados, la máxima 17, estamos por los 14 aproximadamente ahora. Mañana una mínima más baja, 7, máxima 18, menos sol, hoy es un día ideal. Y el jueves la mínima de 14, la mínima de 11, máxima 14, también con un día nublado. Y hoy vi también que hay reunión de la Comisión de Nombre Más Largo, Peticiones, Poderes y Reglamentos, que tiene que ver básicamente con el tema no saldado de la visita de diputados del oficialismo a detenidos por delitos de lesa humanidad, ¿no? Sí, va a ser un plenario de comisiones porque también se va a sumar asuntos constitucionales, que es la comisión que preside Nicolás Mayoraz, con el objetivo de ahora finalmente ver cómo se estructura la comisión investigadora. Esto es una discusión que ya viene hace más o menos 3 semanas, 2-3 semanas, que entre el oficialismo y la oposición están viendo qué mecanismo se le va a dar para si investigar o no, primero y principal, esta visita al penal de Ezeiza a entrevistarse con represores por delitos de lesa humanidad. La idea es que en la comisión que preside Silvia Los Penato y en la que preside Nicolás Mayoraz se termine definiendo con un dictamen cuál va a ser el mecanismo, si va a ser una comisión especial, si va a ser una subcomisión adentro de asuntos constitucionales, si va a ser el plenario el que va a hacer la investigación y en todo caso definir la sanción que le corresponde a los diputados, y todo con el trasfondo de vuelta, ¿no? En la reunión de la semana pasada, cuando se reúne peticiones, hay un pedido de Unión por la Patria de desplazar a Nicolás Mayoraz de la presidencia
mientras se investigue esta visita, porque Nicolás Mayoras, si bien no formó parte de la comitiva oficial que fue al penal de Seiza, integraba en realidad a uno de los chats que Lourdes Arrieta filtra, que organizaban cenas. Estaba a cargo el cura Rabasi, que es hijo de un represor General sanjuanino. Formaba parte de los chats, no tenía tanta participación, pero lo que dicen de Unión por la Patria es, como formaba parte de una conversación en la cual, y esta es una hipótesis del peronismo, se estaban analizando estrategias para liberar a los genocidas condenados, no corresponde que la presida. Bueno, el propio Mayoras la semana pasada dijo que si consideran que era así, él no tenía ningún problema en ceder la presidencia o la conducción a la vicepresidenta, que es María Eugenia Vidal, y en todo caso se continuaría. Pero bueno, hay que ver cómo continúa la discusión porque no se terminó oficializando. Cantando, por ahí hablaste de bajar la imputabilidad a los 13 años. ¿Eso hay algún margen de posibilidad que eso funcione? ¿O es un número para negociar en 14? Se está estirando la negociación, una negociación que empezó en las vacaciones de invierno y enseguida se supo que la oposición dialoguista, como se llama, la Unión Cívica Radical y al PRO, tenía algunas objeciones, primero con el número, que no quieren que sea 13, quieren que sea 14, y también el tema de en qué momento ir a la pena en caso de encontrarse un delito. Hay algunos proyectos de la Unión Cívica Radical que prevén alternativas anteriores a la posibilidad de una condena, como también todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los menores que debería haber en los penales. Todo esto todavía está en discusión. Me da la sensación de que todavía la discusión va a tener un tiempo más, que no vamos a tener dictamen durante por lo menos una o 2 semanas, y en ese caso hay que ver qué es lo que termina saliendo. Está pasando con muchos proyectos que envió el Poder Ejecutivo, que la oposición dialoguista abre un debate, y ese debate lleva a, por lo menos, que se demore. Quizá tengamos un embudo y sobre fin de año tengamos un montón de proyectos que quieran salir, como las viejas épocas. Cantando, yo ayer hablaba con María Caferata y con Caro Ramos. El tema es oposición dialoguista, para la gente que nos está mirando. Eso incluye al PRO, está claro, me parece, después de la reunión del viernes en Olivos, pero incluye, ¿qué más? Pichetto es oposición dialoguista, los radicales son parte de la oposición dialoguista. ¿Qué cree usted? ¿O ese universo cómo se conforma? Yo te digo que mi universo, porque esto es dinámico. Por eso, esto es todo el tiempo. Yo entendía hasta hace un par de semanas, por lo menos jugaba hasta julio, con que el PRO era un aliado. No era oposición dialoguista, era aliado. Está bien. Y me daba cuenta, digamos, de alguna manera, daba cuenta de esto algunas votaciones como la reforma previsional o el presupuesto universitario mismo que se votó en agosto, donde el PRO fue el único espacio político que bancó al gobierno y que no se prendió en estos proyectos que finalmente Milei tiene que vetar. Después del DNU de inteligencia, me parece que el PRO empezó a oscilar entre oposición dialoguista y aliados. ¿Qué es oposición dialoguista? Bueno, se entiende como tal, diría la definición de 2024, a aquella oposición que no es ni Unión por la Patria ni el Frente de Izquierda, que prima facie se me gusta prima facie, a todo, exactamente, y no forma parte de las negociaciones. Tiene un ámbito de discusión la oposición dialoguista. Se hicieron muchas reuniones en este año de prelabor, en la cual todos los miembros de los partidos opositores que no eran Unión por la Patria en la izquierda se reunieron un día antes de la sesión para hacer un armado previo a lo que podía ser un temario compartido. O sea que esta es la dinámica que tuvimos este año, pero esto es dinámico todo el tiempo, ¿no? Sí. María, vos hablaste de que se van a reunir los diputados y que tal vez también se vote la cuestión presupuesto universitario, que está muy caliente ese tema por la falta de recursos. Pero ustedes ayer tenían una mirada que me parece que es la más ajustada, pero hoy yo leía diarios y en los medios insisten con que la oposición va a trabajar para conseguir 2/3 y rechazar el veto a lo que es la cuestión del incremento jubilatorio, ¿no? ¿Viste? ¿Estuviste leyendo lo mismo? No. Sí. Ayer lo que hacíamos era plantear un escenario. Un escenario. Vos tenés que la oposición necesita llegar a los 2/3. Sí. Y sabés que el oficialismo, después de la reunión del viernes de Javier Milei con legisladores del PRO, del MID y de la Libertad Avanza, logró consolidarse una base importante de 80 diputados propios. El oficialismo necesita, para superar el tercio del recinto, si están todos los diputados presentes, porque recordemos, para conseguir los 2/3 es los 2/3 de los presentes. Blindarse. Para blindarlo necesitas 86, 88 diputados. Es decir, están a 6 diputados de cerrarlo en un contexto que sabemos que hay conversaciones con los gobernadores para cerrar el presupuesto 2025. Ahora, este es el escenario.
Sin embargo, la misma distancia que separa al oficialismo para brindar el veto es la misma que separa a la oposición para conseguir los 2 tercios. Así que es un escenario en el cual puede pasar cualquier cosa. Nadie va a completar la muy buena definición que dio, la misma distancia, me encantó, la voy a usar. Y nadie va a convocar a la sesión para perder. Estudió licenciatura en matemáticas. El que tenga el número para cumplir su objetivo, ya sea rechazar el veto o aceptarlo, va a convocar a la sesión. Si nadie está seguro, nadie va a convocar y ese es tiempo ganado por el gobierno. Totalmente. Bueno, vamos con el señor Mauricio Cantando, 11 de la mañana con 16 minutos. Tenemos en un ratito una nota importante también. Estamos con Caferate, estamos con Cantando. ¿De qué se ocupa, caballero? A ver. Bueno, un tema que cada periodo legislativo estamos escuchando, porque es una vieja deuda, viejísima, una deuda de 1853. ¿Tenés alguna deuda de 2 siglos vos? No. El Congreso tiene una deuda de 2 siglos con este tema. Del siglo XX tengo algunas, pero bueno. Juicio por bueno, esto es del siglo XIX. Juicio por jurado. Se empezó a tratar en un plenario de las comisiones de justicia, legislación penal, presupuesto. Hay 8 proyectos presentados. No exageré. La Constitución de 1853 dice que tiene que haber jurados populares y las diferentes modificaciones de la Constitución no cambiaron ese artículo, creo que es el 24, y no hay una ley. O sea, el Congreso nunca hizo una ley para regular una obligación que la Constitución manda desde 1853. Por lo tanto, ahora se dice que está más cerca que nunca el consenso, porque hace mucho tiempo que se habla de cuestiones operativas. O sea, no hay bloques políticos que estén en contra. Se empezó a discutir la semana pasada, hay 8 proyectos presentados por diferentes espacios políticos. Vamos a ir repasando cuáles son, ¿no? Recordemos también que hay 10 provincias que ya tienen el juicio por jurados en sus provincias para los delitos locales. Recordemos que este Congreso puede legislar solamente para los delitos federales, ¿no? Por eso también se especifica qué delito. Fernando Carvajal, diputado de la UCR, ex juez, conoce el tema, ex juez federal, quiere un jurado de 12 personas dirigido por un juez. Importante este tema. Todos los proyectos, casi todos los proyectos, vamos a ver cuál no, establecen que tiene que haber unanimidad. La famosa película... ¿Unanimidad, che? Claro, los 12 hombres en pugna, la película que dio, que mostró cómo funciona el juicio por jurado, tiene que ser así, tiene que ser unanimidad, y si no se sigue debatiendo, y se sigue debatiendo hasta el cansancio. Este es el modelo habitual del juicio por jurado. Pero Juan Bruje, que es uno de los juristas más reconocido del Congreso, ya estuvo entre 2015 y 2019, tiene otro modelo que es el que se aplica en Córdoba, 8 titulares y 4 suplentes, veredicto por mayoría y fundamentación. Pide que haya una fundamentación, porque claro, habitualmente lo que hacen los jurados populares es tener pruebas para emitir un veredicto, pero no lo fundamentan. Simplemente dicen, encontramos pruebas, es culpable María, punto, por eso, que se encargue el tribunal. ¿Hay alguno que hable de 2 tercios? Porque a mí me parece demasiado la unanimidad y me parece poco ganar por un voto. ¿Hay alguno que diga 2 tercios? Lo que pasa es que son conceptos. Digamos. El concepto de unanimidad es que el jurado haga un trabajo orgánico, ¿no? El punto es que el proyecto de Bruje también tengo entendido que plantea la posibilidad de que se pueda reabrir una investigación y que también el tribunal intervenga en conjunto con los jurados populares, como para que no haya por ahí falta de elementos técnicos en el momento de en el momento del veredicto, y obviamente se pide una fundamentación. Es un poco el proyecto que se sale del molde. Los demás son todos bastante parecidos. No te piden ninguna preparación previa para ser jurado, ¿no? Me parece o sí. No, y también un dato importante, ya lo vamos a ver. En realidad, 2 temas. Primero, lo que tiene que ver con los delitos. El proyecto de Carvajal plantea delitos que tienen penas mayores a 5 años, delitos federales. Recordemos que después de 4 años vas preso, delito del Código Penal. El proyecto de Bruje es bastante más amplio, plantea otro tipo de delitos, inhabilidades, digamos, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de que sean delitos, tengo acá una larga lista de delitos, por ejemplo, homicidio con motivo de ocasión de tortura, homicidio agravado, secuestros extorsivos, ley por el tema de delitos de venta de sustancias medicinales, delitos sexuales. Esos delitos enumera el proyecto de Bruje sin importar la pena. En cambio, la mayor parte de los proyectos establecen que las penas tienen que ser de una gravedad como para que el delito derive en que alguien sea privado de su libertad. Roberto Mirabella, no es casual los proyectos presentados y los autores porque tienen que ver con sistemas que ya funcionan en las provincias. Santa Fe, ¿no? es claro. En este caso Santa Fe, 12 titulares,
y 2 suplentes, lo que tiene que ver con la integración, casi todos son iguales, dirigido por un juez penal. Y también creo que en el caso de Mirabella los delitos son un poquito más graves, ¿no? Los delitos son creo que mayor a 8 años, o sea, ni siquiera es solamente, 8 años, ni siquiera es que tiene que ir preso, sino que tiene que ser un delito grave. Creo que 8 años ya es homicidio, si mal no recuerdo. Bueno, a partir de ahí, igual, recordemos que son delitos federales, no son los delitos locales. También el proyecto de Gustavo Bordet, quien dijo en la reunión de comisión que se hizo la semana pasada: yo no tengo formación de abogado, pero me convencieron, porque claro, esto funcionó, lo implementó él como gobernador. También penas de prisión y reclusión de 5 años y 12 miembros titulares y 4 suplentes. Este es el modelo que se impone, me da la sensación. Sigamos con más proyectos, son 8 en total. Está el proyecto de Juan Pedrini. Atención con esto, porque repite las penas de 5 años, repite 12 titulares y 2 suplentes, y participación de jurados de pueblos originarios. Me parece lógico, me parece muy lógico. Claro, no siempre. Esto es, si hay un delito que involucra a alguien de pueblos originarios, puede pedirse que como parte del jurado popular esté alguien de un pueblo original. Recordemos que es chaqueño, Pedrini conoce muy bien a las comunidades. En Estados Unidos es clave el tema del porcentaje que hay de negros y blancos, también es fundamental. Claro, exactamente. Acá hay representatividad sobre las personas que van a terminar condenando, y con un montón de estudios que hay cruzados respecto a las variables, los prejuicios y las diferentes miradas con las cuales se encaran personas que van a ser personas normales, civiles. Claro, 2 temas importantes. Varios proyectos tienen paridad de género, creo que el de Bordet, por ejemplo, era uno de ellos. Y también el tema que me preguntabas de los requisitos. Los requisitos son más o menos los mismos en casi todos los proyectos. Saber leer y escribir, tener formación básica, no se pide una formación académica avanzada, y tener una residencia mínima en el país, y también no ser funcionario, no haber estado condenado, no tener una serie perdóname, una cuestión, Mauricio. Esto, por lo que yo veía, que más que nada uno conocía la política en Estados Unidos, no había tanto monotributista, tanto empleado per se, había más relación de dependencia. Entonces, cuando a vos te convocan, que a veces estás 6 meses trabajando, la empresa se cargó de pagarte el salario. Acá digo, sos un repartidor de Rappi, te convocan para ser jurado. ¿Quién paga eso? ¿El Estado? ¿La empresa? Sí, obviamente. De hecho, por eso está la Comisión de Presupuesto. Está la Comisión de Presupuesto también incluida en el plenario, ¿no? Era muy loco porque obviamente la Comisión de Presupuesto no tenía injerencia en la discusión jurídica, pero está este tema del presupuesto que tiene que ser nacional, porque es federal los delitos. También Carla Carrizo. También acá pensemos en varios proyectos que empiezan a meter el tema corrupción, ¿no? El tema del proyecto de Carla Carrizo, la diputada radical, es uno de ellos, porque, claro, los delitos por corrupción del gobierno nacional son delitos federales. El famoso juzgado Comodoro Pi, que está acá en retiro, lo que hace es investigar delitos por corrupción. Y bueno, obviamente ahí está uno de los grandes temas de lo que tiene que ver con el juicio por jurados en el Congreso, es cuánto abarcamos la corrupción y cómo sería una investigación por corrupción de un jurado popular. Esto es un tema que en algún momento se debatió, porque los medios, la opinión pública por ahí influyen siempre en un caso, no solamente en los temas de corrupción. Y en estas cuestiones sería bastante fuerte, ¿no? Ver un jurado definir si un expresidente tiene que ir preso. Sí, claro. O no. Bueno, en el caso de Carla Carrizo directamente habla de delitos contra la administración pública incluidos en el Código Penal, y también delitos contra las personas, integridad sexual, que son también delitos federales. Paridad de género también pide Carla Carrizo. Margarita Stolbizer directamente habla de delitos dolosos que tengan muertes incluidos dentro del hecho. También los delitos contra la administración pública y de funcionarios públicos en ejercicios de sus funciones, mientras Gerardo Milman del PRO también habla directamente de una serie de delitos para juzgar. Siempre estos modelos son de juzgados de 12, un tribunal de 12 con 2 suplentes. En el caso de Milman, como decíamos, varios delitos que tienen que ver habitualmente con corrupción, como delito por cohecho y tráfico de influencia, malversación de caudales públicos. Todo esto está incluido en su proyecto de ley. Hubo una reunión de 1 hora solamente este plenario. Va a seguir, creo que esto va a seguir un tiempo más, no hay apuro. Saben que puede salir porque todos los bloques quieren que algo salga, y me da la sensación que puede haber consenso, y quizá este Congreso, así en este año tan convulsionado, nos salde una deuda de 2 siglos, ¿no? Con la impunidad que me da no ser abogado, yo si cometí algún delito preferiría, y creo que hay un caso muy notorio, en Santa Fe creo que se estaba discutiendo, que estaban optando por el juicio por jurados.
¿bajo qué argumento, si yo cometí un delito, es mucho más sencillo que un solo juez me condene? Es más difícil que yo termine condenado a que si tengo que ser juzgado por 12, que 12 personas estén convencidas de que yo cometí un delito, es más difícil de que esté convencido uno. Bueno, ¿se entiende? Carvajal, que fue juez federal, y claro, planteó ese tema muy interesante porque dijo, hablan de la presión de los medios de la opinión pública sobre un tribunal y creen que no la tiene sobre un juez, y además los jueces después tenemos que seguir siendo jueces. Entonces soportamos esa presión para el resto de nuestras carreras. El jurado popular no. Soporta la presión en ese momento y después vuelve a su vida. Totalmente. Y no, de alguna manera su carrera no está influida por lo que haga en ese momento, y eso le da una soltura y una independencia que nosotros, decía, como jueces no tenemos. Claro, exactamente. Sí, hay muchos de los en Estados Unidos se hacía, para los casos por lo generales de crímenes más graves, se observaba una tendencia mayoritaria a penas más grandes, ¿no? Lo que decían era que muchas veces, más allá de que tenía que ser tomada una decisión por unanimidad, frente a algunos casos, había una tendencia de a veces los juicios por jurados de ir por la respuesta mucho más punitiva, más que la resolución que pueden aplicar algunos jueces. Entonces, incluso cuando había algunas objeciones y cuando se batió acá en el país, lo que algunos de algunos organismos de derechos humanos decían, bueno, hay que ver cómo lo regulamos, porque sí se observa que hay una tendencia a respuestas penales mucho más fuertes en los casos de que son las personas que no tienen ninguna responsabilidad, que lo piensan de otra manera. El jurado te condena con más dureza. Pero es cierto eso, seguramente. Pero yo creo que, si vos cometiste un delito, repito, si en un jurado de 12, con que uno no esté convencido, yo tengo una herramienta a favor mía. Si no hay unanimidad no me van a condenar. Con que uno tenga dudas, yo tengo alguna esperanza más. Bueno, vas a pedir un jurado entonces. Exacto, sí. Es que hay muchos casos, el dato es cierto, cuando la condena de la opinión pública es fuerte, en las provincias se da que muchos piden juicio por jurado. Porque no confían, creen que el tribunal está demasiado presionado. Se está cumpliendo 30 años de la reforma constitucional y en ese momento los convencionales no optaron por eliminar este artículo de la Constitución. Podrían haberlo hecho, por lo tanto esperaban que el Congreso cumpliera la deuda, saldrá la deuda que finalmente no hizo. Cantando, y además de los 12 del patíbulo, ¿qué pasa en el resto de América Latina? ¿En México, en Brasil, esto funciona? ¿Hay alguna hay una asociación grande en Argentina que estudia esos temas de juicio por jurado, que fue la que fue logrando las leyes en las diferentes provincias. Hay todo un gran lobby, en el buen sentido, de los juristas que plantean que saldar esta deuda un poco para quitar la presión para con los jueces. Creo yo que ya no hay espacios políticos que digan no. Entonces eso le abre una apertura, una negociación que debería tener buen puerto. Por lo menos el clima que se vio en esa reunión fue bastante apetecible, casi te diría como con ningún otro tema. Bueno, él es el señor Mauricio Cantando, estamos con María Caferata, 11 de la mañana con 28 minutos. Esto es Orden del Día y ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, estamos en orden del día, algo anticipamos, la presencia de un hombre de la provincia de Corrientes, diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo bien, andan? bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, a ver, diputado, hay un montón de temas. Yo hago las preguntas fáciles, ellos hacen las preguntas complicadas. No, nos vamos a lo siguiente. Primer tema, ¿qué va a pasar con la movilidad jubilatoria? ¿El gobierno, ustedes acá, piensan que la oposición puede reunir otra vez 2/3? Bueno, vamos por partes. A ver. Vamos a plantearlo de otra forma. Sí. ¿Es una cuestión numérica o es una cuestión de reunir voluntades o es una cuestión de empezar a mostrar las cosas tal cual son?
porque el presidente siempre fue muy claro respecto a la cuestión del equilibrio fiscal y el déficit cero. Dijo, hay una partida presupuestaria que la podemos pagar, de hecho se incluyó en el proyecto de ley base la movilidad jubilatoria, después se dictó un decreto de necesidad de urgencia en el cual el Estado ponía sobre la mesa lo que podía cumplir de acuerdo a las metas fiscales. Si se insiste con una mayoría basada en la demagogia, en una construcción, digamos, que no tiene nada que ver con lo que hoy representa para la Argentina la necesidad de recuperar confianza y de mantener las cuentas en orden, la cuestión deja de ser estrictamente numérica. Esto es una cuestión de política de Estado. El Estado tomó una posición muy fuerte respecto a las metas fiscales. Digamos, hay grupos que no tenían punto de coincidencia y hoy lo tienen basado no en el resultado de metas fiscales para el Estado, sino tienen resultados políticos en función de los intereses muy particulares que tiene cada uno de estos bloques. Ustedes, para curarse en salud, ¿están buscando tener una minoría de 86 diputados y evitar sustos? ¿Están trabajando para eso? Sí, para eso está trabajando el presidente de la Cámara, está trabajando el Ejecutivo y también lo está trabajando el presidente de bloque. Diputado, se habló durante el debate en el Senado de algunas propuestas alternativas que podía haber. De hecho, se hablaba de que el aumento del 8,1 podía llegar a aplicarse, pero no retroactivo. El bloque de diputados de Libertad Avanza tiene por ahí una agenda en la cual no se acepte este proyecto que fue vetado, pero sí pueda llegar a haber algún otro refuerzo a los jubilados. Nosotros vamos a cumplir lo que el presidente de la Nación, cuál es el proyecto fiscal del presidente de la Nación y cuáles son las metas fiscales del presidente de la Nación y cuál es la línea que mantuvo con coherencia desde que se postuló como candidato a presidente hasta la fecha. Creo que hay una posición coherente por parte de la Libertad Avanza y hay otros grupos que formaron parte incluso de Cambiemos, hoy están en otros espacios, hay otros grupos que formaron parte de partidos. ¿De quién hablamos? ¿De la coalición cívica, el radicalismo? Y específicamente yo creo que no hace falta dar nombres, cada uno cuando vota sabe de qué lado está. Pero me parece que hay cuestiones que no tienen que ver con las metas fiscales, que tienen que ver mucho más con el capricho de un grupo de legisladores de obtener una ventaja demagógica frente a un tema muy sensible como son las jubilaciones. Lisandro, hoy la mínima está más o menos 234.000 pesos, 304.000 si le sumás el bono que le oficializó el gobierno el día de ayer. Cuando vos vas a tu provincia y hablas con jubilados, ¿crees que esa plata alcanza para sobrevivir? Bueno, yo te voy a plantear otra cosa. Yo vengo de una provincia donde el sector público mayoritariamente es provincial y municipal. El básico de un empleado municipal está en 70.000 pesos. ¿70.000? 70.000 pesos. Está por debajo, no de la línea de pobreza, por bajo la línea de indigencia. ¿Pero y de bolsillo en cuánto están? Y vivimos. ¿Y de bolsillo cuánto es? Allá los incentivos que son, digamos, plata que entra, que se abona en negro, así, y un Estado muy contradictorio, un Estado que exige al privado que blanquee a sus empleados, pero ni el municipio ni la provincia como acá también, tiene un plan de blanqueo. Lo no remunerable, claro. no califica para el pago de aguinaldo. Entonces te publican, y se ha hecho un hábito de esto, incluso en Twitter usted lo buscan los anuncios, tanto del intendente como del gobernador, anuncian con bombos y platillos los aumentos y el pago del plus. Y la gente, la verdad que hoy vive con el plus, no con el básico. Y la situación de los jubilados, las cajas previsionales del interior son mucho más preocupantes que la caja previsional de la nación. Entiendo que los costos de vida de una provincia son distintos a los de la capital, pero la situación dentro del sector público es preocupante en todos lados. Provincia de Buenos Aires, provincia de Neuquén, provincia de Corrientes, es preocupante. Y este dato que te doy no es menor, te estoy hablando de un empleado estatal promedio. Y frente a eso tenés un Estado ausente en las prestaciones de servicios como la salud, como la educación, como la seguridad. Ni te voy a hablar de la seguridad de mi provincia, porque la verdad que si miramos la situación en la que estamos viviendo yo tengo 5 hijas, dejar a mis hijas más chiquitas de 2 y de 5, sabiendo de que tenemos un problema en zona de frontera preocupante que no se esclareció, la verdad. Ahora, usted es muy duro con Valdés, pero ¿Valdés no es aliado del gobierno? Valdés radical.
No, porque digo, cuando dicen con qué cuenta el gobierno, dice a Valdés lo cuentan siempre, por eso pregunto. Uno tiene que ser claro, o sea, el gobernador actual es radical, responde a la estructura radical, fue elegido por el Partido Radical, y el radicalismo va a ungir al candidato o a la estructura que considere. Si tiene cuatro patos y cola es perro. Por supuesto. Diputado, recién habló de las cajas provinciales. El proyecto también plantea una obligación de asistencia que ya existe, pero hay un debate respecto al Congreso, en el Congreso si eso se está cumpliendo o no. ¿Cuál es la situación de las cajas provinciales que usted pudo ver? En el gobierno hablan de auditorías que dieron algunos resultados llamativos. ¿Usted pudo averiguar algo? En mi provincia en concreto, sí, no, las provincias están quebradas. Las provincias, si la pirámide invertida colapsó en ese porcentaje de 3,5 millones de jubilados que no aportaron y 1 millón de pensiones, las provincias están muchísimo peor. Y con el agravante que el aporte que hace un empleado que está en blanco es irrisorio en función de las prestaciones que te tiene que dar el Estado, o sea, obra social, seguro. La verdad que cuando empezás a ver cómo se administran las provincias y lo que han hecho en estos últimos años es sistémico, no es una cuestión de personalizar también, es sistémico. ¿Qué han hecho? Kirchnerismo. Pero, a ver, ¿a nivel nacional o a nivel provincial? La mayoría es sistémico, es un mal endémico. Cuando el gasto público, vos empezás a gastar más de lo que ingresa, cuando empezás a tener irresponsabilidad fiscal y cuando fundamentalmente comprometés a las generaciones futuras y tenés esta situación. Es sistémico. ¿Te puedo llevar a otro tema? Sí. ¿Qué pasó con Lourdes Arrieta? Yo creo que pasa en todos los grupos humanos cuando se atraviesan límites. Yo creo que en el caso de nuestro bloque siempre se trataron de solucionar los problemas puertas adentro. Somos muy respetuosos. Yo, en lo personal, tengo que decir, o por lo menos creo tenerla, digamos, una relación personal muy buena con todos los diputados, incluso con Lourdes Arrieta, con la que he mantenido muchas veces una relación directa, de charlar, dialogar, cambiar puntos de vista, estar en lugares donde se proyectaba a futuro el espacio. Y tengo que decir que hay algo que es un pacto tácito entre un grupo de seres humanos. Las reuniones de bloque son confidenciales. El trato personal con cada uno de los miembros está basado en el respeto, la buena conducta y las buenas formas, el recato, la manera de mantener cierto orden, porque una vez que se rompe el orden, una vez que se falta el respeto y una vez que se rompe la confidencialidad, es una confianza muy difícil de recuperar. Es un castillo de naipe. La confianza, cada naipe que uno va depositando es un castillito que va haciendo, que una vez que se cae no se recompone fácil. ¿Te referís a la filtración de las conversaciones o te referís más a la denuncia penal en general? No se puede. La verdad que la situación del agravio permanente, de una falsa denuncia, yo estuve presente cuando el diputado Mayoraz trató de marcar algunas situaciones y después ver la denuncia. Aparte, hay cuestiones que son desprolijas. Yo no sé quién era ese señor que entró, después me enteré que era abogado, nadie va con su abogado penalista a las reuniones de comisión. Son cosas que generalmente no pasan. O sea, ahora, cuando uno tiene una intencionalidad, cuando en los medios de comunicación masivos estaba el tema de Lourdes Arrieta por encima de Fabiola y el presidente de la Nación o del pliego del hijo, va a decir, no, acá algo pasa. Digamos, no es normal esto, no pasa. Primero, además por heridas propias, claro, ¿no? No es por quitarle mérito a los distintos diputados, pero en función de si te quedabas o estás dentro o fuera del bloque, era intrascendente la cuestión. Sin embargo, cobró una notoriedad de tal volumen que fue una buena capa para tapar otras cosas que me parecen mucho más sensibles para la sociedad. La última, Lisandro, tiene que ver con esto. Digo, ¿ustedes al PRO cómo lo ven? ¿Como un aliado? ¿Es parte de un interbloque? ¿Son amigos pero no tanto? ¿Cómo definen ustedes el vínculo con el PRO? Creo que el PRO es un partido al que le tocó gobernar el país. Entienden la situación que atraviesa La Libertad Avanza. Son temas sensibles. Ellos han visto perder una elección por no poder cumplir con lo que el elector le demandaba y hoy, con una responsabilidad fundada en la experiencia, acompañan muchas cosas porque creo que muchos pueden representarse el diario del lunes y en ese sentido hay que ser agradecido. Nosotros estamos muy agradecidos de este acompañamiento del bloque
pero también hay una construcción de una identidad y de dirigentes políticos que están dispuestos también a formar parte de la construcción de la Argentina con la iniciativa y la impronta propia de La Libertad Avanza. Vos. Que no los copen, entonces, quiere decir eso. No, independientemente de eso, cada uno tiene un estilo. Creo que el PRO tiene su estilo y La Libertad Avanza tiene su estilo. Está. Y nosotros somos orgánicos, tenemos un presidente de bloque, que es Gabriel Borreroni, lo respetamos y lejos de aportarle en críticas por ahí que no son necesarias, siempre la posición es: somos leales al presidente de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de bloque, que se eligieron por consenso. Ahí estamos. El diputado Almirón, hombre de la provincia de Corrientes. Diputado, gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros vamos con un testimonio sobre régimen penal juvenil. A ver, un diputado por la provincia de San Luis. Bueno, se está haciendo un trabajo, a mi manera de ver, con mi poca experiencia legislativa, muy bueno en cuanto al análisis de todos los proyectos. Es más, dentro de nuestro bloque hay varios matices. Yo creo que no está, me parece, en mi opinión, me puedo equivocar, pero creo que el tema de la edad está claro. O sea, no va a haber dificultades ni estamos todos de acuerdo, me parece. Ahora, después vos tenés los matices, para qué delito, cuáles son las sanciones. Hay un tema que mucho no se habla, yo sé que puede ser poco agradable, sobre todo por el oficialismo, pero es un tema de infraestructura y un tema de administración. Es decir, no, a mi modo de ver, no tenemos infraestructura que se puede hacer. El tema es que este gobierno dice que no va a hacer obra pública, entonces ¿quién lo va a hacer? Claro, ¿dónde lo van a poner? A ver, en el caso de, digamos, la prisión es el último eslabón de la cadena, pero en el caso de que eso suceda o que necesite un tratamiento, mire, para prueba basta un botón. En mi ciudad, en La Toma, se estaba construyendo con fondos nacionales un centro de deshabituación. El Alberto le había puesto chavo a las drogas. Está al 80% de la construcción y está abandonado. Y se va a destruir esa obra. Está al 80%. Y es una obra regional para el centro de la República. Entonces, por un lado te mandan el proyecto y por el otro lado te frenan las obras. Bueno, es razonable, me parece, lo que dice acá, lo dijimos, ¿no? Un régimen penal juvenil cuando a veces se están peleando por recursos para construir un calabozo en alguna comisaría, es un tema central. Le estaba hablando particularmente de lo que pasa en la provincia puntana. Bueno, María Caferata, con un poquito de alergia, pero estamos, Caferata, ¿no? Alergias. Sí, vamos. placas. Uno de los temas del día de hoy, recién lo anticipamos, a las 4 de la tarde se reúne la Comisión de Defensa para continuar con el tratamiento de un proyecto que tiene la firma del propio Milei, del ministro de Defensa Luis Petri, que tiene el acompañamiento de gran parte del gobierno y que abre toda una discusión respecto a cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia, que está generando mucha discusión con algunos sectores de la oposición. Estamos hablando de un proyecto de ley que había sido anticipado largamente, primero a través de borradores, y que después el gobierno confirma, que es la posibilidad que las Fuerzas Armadas intervengan en hechos de seguridad interior. Por eso viene Jaunarena, que cumplió un rol clave cuando se discutía esto en los 80, ¿no? Exacto, claro. Y que con el retorno a la democracia, una de las primeras decisiones y una de las primeras discusiones que se salda después de la dictadura es: hay que separar el rol de las Fuerzas Armadas de lo que es la defensa ante ataques externos de lo que son la seguridad interior, ¿no? Había sido parte del consenso democrático en ese momento y que ahora el gobierno quiere reabrir la discusión. Puntualmente lo que hace es modificar la Ley de Seguridad Interior, que es la Ley 24.059, para incorporar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen en hechos de terrorismo, ¿no? Lo que se hace es para hechos de terrorismo. Hasta ahora la Ley de Seguridad Interior incluía la posibilidad de intervenir en seguridad interior, pero en casos muy concretos. Eran dos hechos puntuales. Uno tenía que ver con el apoyo logístico que le podían dar a las fuerzas de seguridad, pero era netamente logístico, no podían intervenir los propios efectivos de las fuerzas, era solamente ese apoyo. Y por otro lado, podía haber una intervención previo declaración del estado de sitio.
¿no es cierto? En determinadas circunstancias de amenaza externa particularmente complicada, se podían utilizar el empleo de elementos de combate resguardando la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos argentinos. Hasta ahora, a partir de la reforma que se hace en el 88, estos eran los dos momentos en los cuales pueden intervenir. Lo que quiere hacer el gobierno nacional es incluir una suerte de alternativa intermedia, ¿no? ¿No es cierto? Que no es ninguno de estos dos casos, que es que las Fuerzas Armadas puedan actuar en caso de acciones terroristas sin la necesidad de declarar previamente el estado de sitio, ¿no es cierto? Es decir, que una salida que encima va a estar geográficamente delimitada, no es que pueden intervenir en todo el territorio nacional, pero bueno, que sin necesidad de que el presidente declare el estado de sitio, se pueda accionar frente a la amenaza de acciones terroristas. Y esto que mencionaba recién, lo que hace es termina con la distinción de la seguridad interior y la defensa nacional, porque la hace un poco más borrosa, y después vamos a ver cómo es que va a ser, que va a funcionar esta nueva facultad que tienen las Fuerzas Armadas. Pero la discusión que se está viendo hoy en día con algunos sectores del peronismo y de la izquierda, incluso del radicalismo, es, bueno, ¿cómo hacemos para que no se termine a mezclar todo? Porque las Fuerzas Armadas van a tener facultades que son muy similares a las que tienen las fuerzas de seguridad, y que retrotrae a algunos momentos oscuros, ¿no? El momento oscuro, este es el tema que lo que tiene uno como recuerdo de participación de las Fuerzas Armadas es la intervención directa en la dictadura a partir del 75, efectivamente. Entonces, lo que propone el proyecto es que ante actos terroristas se crea un comité de crisis que puede solicitarle al ministro de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas. El comité de crisis va a crear el marco del Consejo de Seguridad Interior, que cuando afecte puntualmente a algunas provincias va a contar con la presencia de los gobernadores, por ejemplo, y lo que va a hacer es controlar y supervisar a las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Así va a funcionar el comité, que tiene que pedirle al ministro de Seguridad para poder intervenir. Ahora, ¿qué es lo que podrían hacer las Fuerzas Armadas en el caso de que se termine activando esta facultad? Vamos a la próxima y última placa, que tiene que ver con el patrullaje. Esto es lo que vos decías, Pato. Sí. Patrullaje, control de personas y de vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, vigilancia de inmuebles y la detención de personas en situación de flagrancia, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez. Exactamente, que genera de vuelta mucha polémica en algunos sectores de la oposición. Estamos en una instancia de debate, son reuniones principalmente informativas. La reunión anterior había contado con la presencia de Luis Petri, el ministro de Defensa, que con varios cruces con algunos sectores de la oposición, que se había dado en simultáneo a después de que se aprueba el rechazo al DNU de inteligencia, se dio en el marco de una reunión de Bloque de la Libertad Avanza con fuertes cruces, y que Luis Petri en un momento estaba solo, atajando todos los penales de parte de la oposición. Va a seguir esta discusión, y en principio te digo, Pato, que no está el escenario dado para que esto se modifique. No hay interés ni de Encuentro Federal, gran parte del radicalismo. ¿Sabes qué? Te hago una consulta, porque digo, para entender, ¿no? Para decir, bueno, esto me parece correcto, no me parece correcto, para interpretar las dudas de los diputados. Un caso de ataque terrorista externo podría haber sido el atentado contra la AMIA, por ejemplo. Ahora digo, una vez que se produce el atentado, ¿cuál sería el rol que cumpliría el ejército, ¿no? Eso es lo que a mí no me queda claro. ¿Cuál sería el rol que cumple el ejército que no cumplen otras fuerzas de seguridad? Eso es lo que a mí no me termina de cerrar, ¿me entendés? ¿Qué podría suplir la participación del ejército en un caso de terrorismo que no hagan ya las fuerzas de seguridad? Pero bueno, duda mía. Otras herramientas, otro puede trabajo. Trabajo de inteligencia, puede ser. Puede ser. Tienen, digamos, otras capacidades, y lo que se busca hacer es que trabajen en conjunto junto a las fuerzas de seguridad, aportando todas las cuestiones que tienen las Fuerzas Armadas. Ahora, todo va en línea de la noción del terrorismo como forma parte de las nuevas amenazas globales, y ver de cómo actualizar la respuesta de los estados ante estas amenazas que se están dando en todos los países del mundo. La diferencia que digamos que para el gobierno, para el Ejecutivo es un eje, porque fue de lo que habló el presidente Milei explicando por qué él lo quiere colocar al hijo en la corte. Dijo, es experto en ataque terrorista y narcotráfico, dijo, ¿no? No solo eso, sino incluso cuando se rechaza el DNU de los 100.000 millones de pesos para los fondos reservados de la CIDE,
lo que dice el presidente Javier Milei cuando se lo rechazan es, bueno, si hay un acto terrorista, la culpa va a ser de ustedes y no nos pudimos prevenir porque toda esta plata iba a estar destinada a evitar, por ejemplo, un nuevo atentado contra la AMIA. Y lo último, Pato, una pequeña aclaración, ¿cómo va a ser la supervisión del accionar de las Fuerzas Armadas en estos casos? Bueno, brevemente va a ser igual que tienen las mismas limitaciones que tienen las fuerzas de seguridad. Van a haber casos en los cuales no son punibles, en los casos de correcto ejercicio del uso de la fuerza. Y recordemos, y esto lo hilvanamos directamente con una discusión que se está dando en paralelo en las comisiones penales, de legislación penal, vinculado, que ahora parece que quedó corrido a un costado, pero era otros proyectos de Patricia Bullrich que ampliaba un poco cuando se consideraba que se había llevado a cabo el correcto uso de la fuerza, ¿no? Ahí estaban ampliándose, había una modificación que, por ejemplo, siempre se establecía que la interpretación siempre era en favor de las fuerzas de seguridad. Bueno, fue toda una discusión que todavía no se terminó de saldar porque tampoco están los votos en el Congreso, pero bueno, une a las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad. Muy bien, señor Cantando, ¿qué le queda pendiente? Bueno, la expectativa de hoy con las reuniones de comisión, mañana la visita de el jefe de gabinete Guillermo Franco, se habla de 2.130 preguntas, la mayoría de economía. ¿2.130? Sí, que respondió ya por escrito y mañana a partir de las 11 de la mañana. Y bueno, la expectativa para que la semana siguiente o haya sesión o esperemos al lunes 16 cuando se presentaría el presupuesto 2025. Se rumorea que quiere venir el presidente Javier Milei. Exactamente, lo vi ayer al dato y recordamos mañana entonces, como consecuencia de la visita del jefe de gabinete, transmisión especial de DTV desde las 10 de la mañana con todo lo previo, la cita con Franco a partir de las 11, ¿será? Exactamente, 11 y media. Muy bien, María Caferata, nada más, nada más. Hasta la próxima. Bueno, ahí estamos nosotros, esto fue Orden del Día, enseguida la continuidad de DTV, nada más, gracias, buenos días.